Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Hablando de Derecho. El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante, que es sobre los antecedentes históricos y los movimientos que se tuvieron que dar para llegar a lo que hoy en día conocemos como la Declaración de los Derechos Humanos. Para esto tenemos que remontarnos en un tiempo histórico de varios cientos de años atrás, cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia y ordenó el liberamiento de todos los esclavos. Así también propuso y declaró que todos y cada uno de los individuos eran libres de expresar su religión, es decir, la libertad de culto. A partir de esto se tomaron todos estos conceptos como derechos humanos y se grabaron en lo que es conocido famosamente como el cilindro de Ciro, donde se grabaron todas estas declaraciones por parte de él y rápidamente se difundieron por toda Europa y la India hasta el punto de llegar a Roma, donde ahí los grandes pensadores y los filósofos se dieron cuenta que todas las personas seguimos este grupo de derechos y es donde se declararon o se dieron a conocer lo que hoy en día llamamos la ley natural. Sin embargo, la gente que concentraba el poder no le convenía los derechos humanos. Decidieron olvidarlos por más de 1000 años hasta que en Inglaterra se decidieron valorar los derechos humanos y se declaró que ni siquiera los mismos reyes podían violar estos derechos humanos y se creó la Carta Magna. Sin embargo, una vez más, no eran como las personas querían estos derechos. Solamente se les daban estos derechos a las personas muy cerca del poder, a las personas muy cerca de la realeza y solamente se le hacían válidos a estas personas. Fue de ahí que surgieron movimientos como la independización de las 13 colonias, hoy conocido como Estados Unidos, donde exigían derechos a Inglaterra y para hacerlos válidos empezaron estos movimientos de independización para hacer sus propios derechos y hacerlos válidos en su propio territorio. De ahí mismo, de inmediato, estos movimientos empezaron a circular por Europa, iniciando así la Revolución Francesa, donde ellos exigían una lista más larga de derechos y querían hacerla válida para todas y cada una de las personas que se encontraban dentro de Francia, sin importar que estuvieran cerca o lejos del poder de la realeza y de todo este círculo. Fue ahí cuando nace un movimiento muy importante para la Declaración de los Derechos Humanos, que es la Revolución Francesa. Como les comentaba, la Revolución Francesa sin duda es el movimiento más importante para la Declaración de los Derechos Humanos. Es ahí donde surge la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, el pensamiento que le da la fuerza a este tipo de movimientos es el pensamiento de la Ilustración. Grandes pensadores como Rousseau, Montesquieu y Voltaire que nos decían que el poder absoluto en una sola persona, la concentración de poder generaba una gran brecha de desigualdad para todos. Y fue aquí cuando en este movimiento por tener una población culta iba a ser la fractura insostenible de la monarquía en ese momento, fue ahí cuando hubo varias reuniones y varios descontentos por parte de la burguesía, quienes eran los que pagaban realmente los impuestos, ya que el Estado francés en ese momento se dividía en tres partes. En el primer estado teníamos a la Iglesia, quien era la encargada de todas las mm, ceremonias oficiales, de dar los nombramientos, etcétera. Por el segundo estado teníamos a la nobleza, quienes eran encargados de gobernar, impartir impuestos, cobrar junto y de la mano con la iglesia, y quienes evidentemente no pagaban un, un impuesto. Y de ahí tenemos el tercer estado, quienes eran conformados en su mayor parte por la, los
burgueses, quienes eran los que generaban los recursos monetarios de ese momento. También ahí se encontraban algunos jornaleros que trabajaban para la nobleza o por algunos burgueses, y teníamos una pequeña cantidad de campesinos, quienes eran dueños de sus propios territorios y también eran obligados a pagar los impuestos, asimismo como el diezmo, el 10% de lo generado obligatoriamente para la iglesia, y de ahí seguían los impuestos impartidos por la nobleza. Esto se traducía en grandes derroches de dinero por parte de la iglesia y de la nobleza, y mucho trabajo y muy pocos frutos de su trabajo por parte del tercer estado, es decir, de los burgueses y de los trabajadores, así como de algunos campesinos. Menciono a algunos campesinos porque la otra gran mayoría dedicada al campo pertenecía dentro de la nobleza, aunque no eran nobles, eran los trabajadores directos de los nobles, quienes no recibían un sueldo como tal, no recibían una ganancia monetaria, sino el derecho a la alimentación, era lo único que les ofrecía. Sin embargo, no ofrecía nada más, y esto abría la brecha a grandes desigualdades. Y como los primeros dos estados estaban conformados solamente por el 2% de la población total en Francia, era la minoría poblacional, y el 98% conformado por el tercer estado, burgueses, jornaleros y algunos campesinos. Esto abre una brecha de tomar la decisión de levantarse en armas y demostrar el descontento como tal, de, de decir no queremos, de tirar, de derrocar al régimen. Sin embargo, en ese momento, el rey, el representante de la nobleza, quien era Luis XVI, y su esposa María Antonieta, deciden abrir un parlamento, una cámara de diputados, conocida hoy como una cámara de diputados, para tomar decisiones, algo que era que tenía años de no usarse. Deciden aperturar esta cámara, este sitio donde tomar las decisiones. Esto lo hace la nobleza al ver que era la minoría poblacional y que tenían grandes recursos en cuestiones de números para ganar esta lucha. Sin embargo, cuando abren estas discusiones, Luis XVI se da cuenta que lo que quieren es simple y sencillamente derrocar el régimen y introducir nuevos derechos para todos y una igualdad. Eso es lo primordial que buscaba la Revolución Francesa. Es ahí cuando él decide clausurar esta convención, esta cámara de toma de decisiones. Y es ahí cuando la clase burguesa se ve realmente enfurecida, ya que no se atendía ni siquiera sus descontentos. Y es ahí cuando comienza la Revolución Francesa, como tal la conocemos, con levantamientos armados, obviamente organizado por la burguesía y apoyada por la popularidad, por el populus, por los jornaleros, por toda esta gente que vivía de una manera muy desigual, por todos los trabajadores obligados de la nobleza, por todos los esclavos de la nobleza, eh, por todas las personas que tenían diferencias con la iglesia. Es cuando se levantan en armas y deciden hacer varios golpes muy sangrientos, por cierto. Sí, evidentemente la Revolución Francesa tiene un sinfín de batallas muy sanguinarias, y fue un tiempo muy sanguinario. De hecho, yo personalmente y estudios revelan que esta etapa es un movimiento europeo de los más, donde más sangre se ve, donde más muertes aparecen, y dentro de este movimiento revolucionario surge la idea de crear dentro del tercer estado, es decir, los burgueses crean
otro tipo de cámara como la había propuesto Luis XVI. Evidentemente solamente iba a ser ocupada por ellos y de ahí tomarían decisiones porque luchaban por una revolución, pero no sabían si querían continuar con una monarquía o querían continuar con una república. Esa era la decisión y de ahí surge, por ejemplo, surge este concepto de derecha-izquierda porque las personas que se sentaban a la derecha eran las personas que querían ir de nuevo a una monarquía más controlada, pero querían seguir conservando una monarquía y las personas de izquierda querían una república francesa. Sin embargo, el sinfín de batallas que existía era grandísimo y solamente esto era entre el tercer estado, ya que también María Antonieta, quien pertenecía a un estado vecino, a un estado cercano a Francia, decide pedir apoyo y surge un conflicto internacional entre Francia y este estado de donde era proveniente María Antonieta, y ahí es cuando hay un enfrentamiento ya internacional y existen varias batallas, ¿no? Dentro de la revolución, muy sangrientas todas, como lo comentaba, pero dentro de esta cámara organizada por el tercer estado, se decide proclamar la Declaración de los Derechos Humanos, o el principio de la Declaración de los Derechos Humanos, como hoy lo conocemos, donde se declaraba una lista, la lista que todos querían desde un principio, por la cual se luchó. Aquí se declara como tal, se estipula la Declaración de los Derechos Humanos dentro de esta Cámara, dentro de este contexto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa acaba cuando un general joven llamado Napoleón Bonaparte va a combatir las guerras internacionales existentes y resulta victorioso tras regresar a, al Estado francés. Él es impuesto como un emperador y ahí es como se conoce la conclusión de la Revolución Francesa que nos deja la Declaración de los Derechos Humanos y que es respetada por Napoleón y que más adelante este movimiento de ilustración genera más revoluciones, más independencias como fue la de Estados Unidos, la de las 13 colonias, la de México, y se empiezan a independizar una serie, una gran serie de estados de de la Europa, de los pertenecientes a las colonias, y siempre pidiendo y haciendo respetar esta declaración de los derechos humanos. Existieron otras revoluciones que buscaban principalmente el respeto y el respaldo de esta declaración de los derechos humanos. Y es así como la Revolución Francesa se convierte en el suceso histórico más importante para la Declaración de los Derechos Humanos y es así como es el movimiento más importante y el pensamiento más importante para la Declaración de los Derechos Humanos, la Ilustración y la Revolución Francesa.